Buenos días, ¿cómo están todos? Excelente. Como dijo Brandon, mi nombre es Gerson López. Tengo hoy el placer de poder abrir las escrituras con ustedes. Seguimos en la serie de Romanos. Vamos a estar en el capítulo 6, si pueden ir a sus Biblias, el capítulo 6. Una de las cosas que me encantaron hacer hace un par de años atrás era bicicleta de montaña. Entonces tengo memorias de lo mucho que disfruté hacer bicicleta de montaña. Y acá localmente hay una montaña que se llama Paris Mountain. Y me encantaba ir a esa montaña, ir hasta arriba y de ahí para agarrar toda la parte para abajo. Ir lo más rápido que podía en ese momento. Entonces tengo heridas que todavía se ven de ese tiempo, pero fue una temporada que me encantó hacer eso. Y en esa temporada también me dio empecé a buscar quiénes eran esos atletas de deportes extremos. Y uno de mis favoritos hasta el día de hoy es Travis Pastrana. Entonces, Travis Pastrana hace motocross, hace rally, hace de todo tipo. Pero hay un video de él que me llama mucho la atención. En ese video él está en un avión sin playera y está como que descansando. De repente se levanta de su descanso, agarra una bebida energética, se la empieza a tomar y sin nada más agarra y sale del avión y brinca del avión y empieza a caer, o sea, desde el avión. En ese momento también hay otra persona que brinca atrás de él, va a la par de él. Travis Pastrana hace un par de movimientos acá, pero llega un momento en que la segunda persona tiene que acercarse a él y lo agarra y lo sostiene con sus piernas. Y ya Travis Pastrana en este momento ya no puede hacer nada más, sino tiene que depender totalmente de la persona que ahora es el que va a extender el paracaídas, el que va a guiar el paracaídas, el que va a decidir dónde va a caer, cuál es la velocidad. Todo eso. Y Travis Pastrana va ahí, ya después de haber sido él libertad de hacer lo que quiso, ahora no puede, está ahí atado con esta persona. Cae y todo bien. Pero en el capítulo 6 de Romanos es esa idea en donde ahora nosotros que hemos muerto en nuestros pecados y pertenecemos a Cristo, ahora estamos en unidad, en unión con Cristo. Entonces ya no pertenecemos a nosotros, sino ahora pertenecemos a Él. Él es el que nos guía, Él es el que controla, Él es el que realmente tiene todo el control en nuestras vidas. Y ese es el capítulo 6, lo que vamos a estar descubriendo ahora en este capítulo. Entonces, el capítulo 5, Pablo nos recuerda que tenemos esta relación con Dios ahora a través de Cristo Jesús, donde nos da la confianza que tenemos una vida eterna asegurada para nosotros. Pero ahora va a hablar un poco más cómo se mira eso en nuestro tiempo de vivir ahora. Dios nos da la esperanza de un futuro, pero también nos transforma en el día de hoy. Entonces Pablo va a comenzar con esto. Versículo 1, vamos a ver. Entonces, unión con Cristo en su muerte y su resurrección. Versículo 1. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más de su gracia maravillosa? Pablo tiene y sabe, entiende, que ha venido hablando en el versículo 20 del capítulo 5, él ha dicho, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente diera cuenta de la magnitud de su pecado, pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia de Dios. Lo más seguro y lo que muchos pensamos es que una vez que somos justificados delante de Dios, somos salvos por gracia, tenemos la aseguranza, digamos, al cielo, ahora podemos vivir de la forma en que queramos vivir y podemos seguir viviendo en pecado, porque entre más pecado tengo, más gracia Dios nos muestra. Y sabiendo Pablo que ese es el tipo de pensar que la mayoría de personas tenemos a la hora de ver la gracia de Dios, Pablo hace esta pregunta retórica y dice, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más de su gracia maravillosa? Y la respuesta es, por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos, escuchen esto es clave, cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unió también en su muerte?
Pues hemos muerto y fuimos sepultados unión con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos con el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva, dando que fuimos unidos en Él, en su muerte, también seremos resucitados con Él. Pablo nos está recordando que ahora hay una unión con Cristo. Una vez que nuestra fe está en Él, hay una unión con Cristo, lo cual cambia nuestra forma de vivir, porque esa unión nos transforma a vivir más como Él. Y trae la idea del bautismo. Y esa es la importancia del bautismo. El bautismo no es una idea donde venimos y queremos que nuestras familias vengan y nos den un abrazo y bravo, qué bueno que se bautizó. No, el bautismo es eso, donde nosotros estamos declarando que pertenecemos a Cristo. Entonces ahora morimos, somos inmersos, sumergidos en el agua, donde morimos con Él. Nuestro viejo muere y ahora hemos resucitado con Él. Somos nuevas criaturas y vivimos para Él. Entonces el bautismo nos salva, pero el bautismo nos da esa idea de lo que Dios ha hecho por nosotros y cómo ahora nosotros vivimos. Entonces para los que estamos casados, tenemos el anillo de matrimonio. Pero el anillo de matrimonio, antes de casarnos, lo podemos poner y eso no tiene ningún significado. Pero una vez que nos casamos con nuestros esposos, nos ponemos ese anillo no nos declara casados, pero sí confirma que hay un pacto entre mi esposa y yo. Ahora yo pertenezco a ella, pertenece a mí, hay una unión. Mis finanzas le pertenecen a ella, sus finanzas me pertenecen a mí. Todo lo bueno para ella es para mí. Todo lo que está pasando es uno. Y esa es la imagen que encontramos en el bautismo. Ahora somos unidos en Cristo. ¿Y cómo podemos pensar que podemos seguir pecando si hemos muerto al pecado? Si hemos muerto y tenemos la promesa de la resurrección con Cristo. Me encanta esta parte porque Él dice, seremos resucitados con Él. Él está usando vocabulario de un futuro, en donde en otros pasajes él da la idea de que ahora somos ciudadanos de otro lugar. Estamos esperando con anhelo el poder estar con Él. Esa es la esperanza que encontramos en estar unidos con Él mientras que estamos acá. Pero uno de los mayores problemas que podemos que tenemos el día de hoy es que nos enfocamos en el día de hoy y vivimos simplemente para hoy. Para los que vivimos en este lado de la historia y en este lado del mundo, donde muchos de los placeres están a la mano de nosotros, pensamos que este es el cielo. Pensamos que esto es todo. Y por eso se nos hace tan difícil decirle no al pecado, porque pensamos que esto es todo. Cuando tenemos que recordar que hemos muerto al pecado y hay algo mucho, mucho mejor que nos espera, es donde estamos viviendo para ese futuro. Esta semana tuve la oportunidad de ir a visitar a una persona que está enferma. En realidad, estaba hablando con él la semana pasada, hablando con él, me dice, hey, ya regresé con el doctor, y el doctor dice que ya no hay nada que puedan hacer por mí, con mi cáncer, entonces ya simplemente es esperar que me muera. Entonces lo mandan a hospice o cuidado para morir. Voy a visitarlo esta semana, me siento con él, él está con mucha medicina para el dolor, entonces cuesta tener la conversación, pero entre esa conversación hay una cosa principal en ese momento. Él sabe que va a morir, pero él dice, gracias a Dios por la iglesia, que ahora conozco a Cristo y sé que mi esperanza está que voy a estar con Él. Y es sumamente hermoso estar con Él en ese momento y poder hablar con Él, porque nos recuerda que sí está en dolor ahorita, sí está por morir, pero su esperanza va mucho más allá que la muerte que está en ese momento. Y para muchos de nosotros vivimos pensando que todavía tenemos 60, 80, 90 años para vivir, pero la vida es demasiado frágil. Al salir de acá podemos morir, al estar acá podemos morir, en cualquier momento nada nos dice que vamos a vivir, pero lo único que sí podemos tener por seguro es que si estamos con nuestra fe en Cristo, nuestra esperanza es real.
Y es lo que habla acá, seremos resucitados con Él. Entonces el resultado de morir con Cristo. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo. Para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida, ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Pablo está diciendo que el resultado de morir con Cristo es nuestra identificación. El dominio del pecado ya no está en nosotros. Ya no somos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Dios. En la cruz, Cristo muere y muere por nuestros pecados, pero cuando ponemos nuestra fe en Él, nosotros morimos al pecado también. El pecado no debería ser una de las características de nuestro comportamiento. El pecado no puede ser la constancia en nuestro diario vivir. Si vivimos en pecado, en diario vivir, es algo, debemos chequear nuestro corazón y nuestras motivaciones y nuestras circunstancias y en qué estamos realmente poniendo nuestra fe. Versículo 8. ¿Cuál es el resultado de ser levantado con Cristo? Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene poder o ya no tiene ningún poder sobre Él. Pablo está hablando de la resurrección nuevamente. Hemos resucitado también con Él. En la resurrección, Cristo rompe la tiranía del pecado. Ese amo cruel que es el pecado ya no puede ejercer ningún poder sobre nosotros. La cruz fue el movimiento final del pecado. En la cruz Cristo muere por el pecado, pero es en la resurrección que es como el jaque mate de Dios, donde Dios dice el juego ha terminado, la muerte no tiene más poder, el pecado no tiene más poder sobre todos los que hemos creído en Cristo. Cuando vamos hace un par de años fuimos a Italia con mi esposa. Y en ese viaje tuvimos la oportunidad de ir a varias de las catedrales. Son hermosas y la arquitectura es lindísima. Pero cada vez que uno entra y ve, tienen por todos lados a un Cristo en las paredes, un Cristo crucificado, un Cristo débil. Está bien, crucificado, es parte. Pero si nos quedamos con la idea de que simplemente es Cristo crucificado, pobrecito, murió, no, ese no es el evangelio. El evangelio completo va que el Cristo muere por nuestros pecados, pero resucita y ahora ha vencido la muerte y ahora tiene el poder, está al lado del Padre. Ese es el evangelio, ese es la verdad completa que nosotros debemos vivir. Debemos seguir recordando que Cristo muere por nuestros pecados, yo muero con Él, Cristo resucita, Dios levanta a Cristo de entre los muertos y ese mismo poder que levanta a Cristo de los muertos, el mismo poder que nos da el poder para seguir venciendo al pecado en nuestro diario vivir. Entonces dice, cuando Él murió una sola vez y a fin de quebrantar el poder del pecado, pero ahora vive y vive para la gloria de Dios. Esa es la realidad. O sea, vemos a Lázaro, cuando Jesús levanta a Lázaro en resurrección, Lázaro se levanta, es demuestra de poder, que Jesús tiene el poder de la vida, pero Lázaro vuelve a morir. La muerte de Cristo es diferente. Él muere una vez, es resucitado para siempre. Y ahora el pecado pierde el poder. Y ahora Él vive para la gloria de Dios. Y eso también le aplica para nosotros. Porque si nosotros vivimos como que también hemos resucitado con Él, todo nuestro ser y todas nuestras motivaciones y todo lo que hacemos, lo deberíamos hacer para traer gloria a Dios. Pertenecemos a Dios. Y eso lo vamos a ver ahorita en un par de segundos. Al cual dice, poniendo en acción nuestro nuevo estado, así también ustedes deberían considerarse muertos. Deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos
para Dios por medio de Cristo. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en instrumento mal para el servicio del pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida eterna. Vamos de muertos a una vida eterna. Así que ustedes usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Ok. Si se dan cuenta, Pablo dice, consideren, no permitan, no caigan, usen, entréguense. Hay acción de parte de nosotros. Por los capítulos anteriores que hemos estado viendo, Pablo ha estado hablando de la justificación. La justificación es eso, donde Dios nos declara justos delante de Él. Esa es la justificación. Pero no para ahí. Viene la parte de la santificación, donde ahora nosotros, mientras que vivamos en este mundo, debemos vivir para Él. Y una de las oraciones que constantemente hacemos es: Dios, quita este pensamiento, o Dios, quita esta tentación, o Dios, quita este deseo. Pero lo que encontramos a través de las Escrituras es que nosotros debemos poner el esfuerzo necesario para vencer el pecado. Entonces, sí, por un lado, Dios nos da, sabemos que hemos muerto al pecado y Dios nos da el poder para vencerlo, pero por el otro lado, nosotros ponemos todo esto en práctica y decimos no. Y subyugamos el pecado en nuestro diario vivir. Esa es la diferencia. Mientras que vivamos en este mundo, los deseos, las tentaciones, el pecado entre nosotros va a existir. Pero Pablo dice, ahora nosotros debemos dejar, entregarnos, alejarnos, estar fuera del pecado. Pero queremos que mágicamente Dios venga y nos quite eso. Pero eso no está no lo veo en ninguna parte de la Biblia donde Dios saca todo eso. Eso vamos a tener que vivir por el resto de nuestra vida. Y es la promesa que un día estaremos con Él. Entonces viene la justificación, viene la santificación, y un día vamos a ser glorificados con Él. Y donde por fin el pecado ya no existe en nosotros. Y por fin podremos vivir vidas completamente en obediencia. Pero mientras que estamos acá, nosotros debemos poner en práctica todo esto. Subyugar el pecado en nuestro diario vivir. Entonces, no nos confundamos. La justificación no nos da la libertad de hacer lo que nosotros queramos. Pero la santificación tampoco nos dice que vamos a vivir para ganarnos la gracia de Dios. No. Vivimos porque hemos sido justificados y ahora, como resultado, ahora nosotros estamos viviendo para Cristo. Nuestras vidas son diferentes. Ya nuestras vidas ya no reflejan ese pecado en nosotros, sino diariamente vivimos más como Él y queremos ser más como Él. La única forma que nosotros podemos saber qué es lo que Él requiere, cómo es más como Él, es a través de sus Escrituras. Pero queremos o nos imaginamos y creamos esta imagen de quién es Dios. Y Dios es amor. Pero Dios no creo que a Él le importa que yo haga esto. Yo creo que eso no es tan malo. Y creamos a un Dios en nuestras mentes que está justificando nuestro pecado. Cuando realmente encontramos en las Escrituras que Él tuvo que mandar a su Hijo para que muriera por nuestro pecado. Así es de grande el pecado de nosotros. Entre más escudriñamos las Escrituras, más vemos quién es Él, más somos confrontados con nuestro pecado y más nos arrepentimos y más nos movemos hacia Él y más vivimos en santidad. Nuestro diario vivir es vivir para Cristo, no para nosotros. Primera Pedro dice, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Acción.
Vamos para adelante. Filipenses 2, Pablo dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Acción. Si usted está en pecado, si usted es seguidor de Cristo, está en pecado y sabe que está en pecado y no hace nada por subyugar el pecado, hay algo malo ahí. Es cuestión de seguir buscando en donde Dios tiene que seguir transformándonos en nuestro diario vivir. Ahora, escogiendo a nuestro amo. Versículo 15. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. No se dan cuenta que si uno se convierte en esclavo en todo lo que uno decide obedecer. Uno se convierte en esclavo en todo lo que uno decide obedecer. Uno no puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a la vida recta. Entonces, si uno es esclavo a la muerte, el resultado es muerte. Pero cuando uno decide, la decisión de obedecer a Dios, el resultado es una vida recta. Es una vida en rectitud, es una vida con Él. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón las enseñanzas que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Ahora hay una libertad de que ya no somos esclavos al pecado, pero ahora somos esclavos de la vida recta. Hay una transferencia de un estado de esclavitud del pecado a esclavitud a Dios. Y no hay independencia absoluta para nosotros. La idea es esta. Pensamos que podemos ser libres y nuestra libertad nos da la oportunidad de que nosotros podemos hacer lo que queramos. Cuando en realidad la libertad es que ahora podemos servir a Dios o podemos seguir sirviendo al pecado. No hay una tercera opción. O servimos a Dios o servimos al pecado. Entonces ustedes pueden pensar, no, pero Jesús, la verdad que yo no quiero ni servir a Dios ni servir al pecado. Yo hago lo que yo quiera, lo que yo deseo, pues no miro que yo lo hago con libertad. Entonces, no. Si usted no está sin Cristo, usted está sin pecado, usted está atado a la esclavitud del pecado, lo cual las consecuencias es muerte. No, uno decide a qué amo va a estar sirviendo. Me pongo a pensar, una de las explicaciones que siempre damos de la ciudadanía es que, así como yo tengo la ciudadanía americana en este momento, pero soy ciudadano guatemalteco, tengo doble ciudadanía. Entonces, cuando a mí me conviene, soy guatemalteco. Entonces, sí, Guatemala. Pero cuando me conviene, soy americano. No, que América es lo mejor. Entonces, cuando puedo estar en una de las dos, en cualquiera de las dos, la que más me convenga en el momento. Pero en Cristo no hay tal cosa. O servimos a Cristo o servimos al pecado. Jesús dice, nadie puede servir a dos señores. ¿Cómo podemos pensar que podemos estar en pecado, pero pensar que estamos en Cristo? ¿Podemos seguir en pecado y haciéndolo de esa forma, aun cuando pensamos que hemos sido cristianos por varios años? Pablo diría, por supuesto que no. Porque una vez que salimos de la esclavitud del pecado, nos volvemos esclavos de Dios. Cuando vemos ambos masters, y vemos quién es quién, hay una gran diferencia. En este momento, para los que
piensan, no, es que no quiero seguir a Cristo porque hay tantas cosas que tengo que dejar y tengo que atarme y dejar de decir no a muchas cosas y no quiero perder mi libertad. Déjenme decirles, este amo del pecado solo trae muerte, pero este amo trae amor, bondad, trae paz, trae una esperanza en la eternidad. La pregunta es, ¿a quién estamos sirviendo? ¿A quién queremos servir? ¿Quién realmente tiene el control de todas nuestras motivaciones y nuestros deseos en nuestro diario vivir? Entonces, muchas veces estamos atados al pecado del poder, en donde tenemos amor a la influencia, a ser reconocidos, a tener más likes en Instagram, al poder, a querer más dinero, a un estatus donde ahora si yo llego a tener este estatus, la gente me va a tener que respetar. Entonces lo que siempre he soñado. Algunos que tienen el problema con control, todo lo que se sale de control de lo que ellos están planeando, se vuelven locos. Ellos quieren mantener el control de toda la situación, de su presente, de su futuro, de sus finanzas, todo eso en control. Hay unos que tienen el problema con ser aprobados. Si les dan criticismo, los devasta, los destruye. Tienen que ser afirmados constantemente. No son, tienen que ser atractivos todo el tiempo. Si los escogen de último, se sienten mal. Entonces tienen esa necesidad de aprobación. Hay otros que el placer de cosas sexuales, pero el placer de una casa muy linda, una casa más grande, más vacaciones. Voy a trabajar 80 horas porque necesito estas vacaciones, necesito esta casa, necesito esta comida, necesito este confort en mi vida, si no, no puedo ser feliz. Y estamos en búsqueda de ese poder, de ese control, de esa aprobación, de eso que estamos buscando en ese momento. Y nos ata y nos esclaviza. Nos esclaviza en nuestro trabajo, nos esclaviza en las relaciones, nos esclaviza en diferentes situaciones. Pero es solamente en Cristo que encontramos la libertad a todo eso, y es donde venimos y podemos subyugar diariamente esa necesidad de sentirnos con poder, esa necesidad de sentirnos que necesitamos dinero para sentirnos bien, esa necesidad de sentirnos que necesitamos un estatus para que la gente nos respete, esa necesidad para ser afirmados y que la gente nos confirme qué bonita familia, qué bonito negocio, qué bonito carro, qué bonita casa. Y necesitamos esa afirmación, y necesitamos seguir haciendo más porque eso es lo que la vida nos da. No, están atados, estamos esclavos a esas necesidades, cuando en Cristo nos da esa libertad. La libertad nuevamente es elegir, o seguimos al pecado o seguimos a Cristo. Esa es la libertad, y la libertad de seguir a Cristo es mucho mejor que la otra opción. Hay una diferencia dramática en los resultados de elegir a uno de los ambos amos. Elegir el pecado como maestro, como amo, conduce a la muerte. Elegir la obediencia a Dios como maestro conduce a una vida en rectitud y una vida eterna. Nuevamente, ¿quién controla tu vida? ¿Qué está controlando tu vida? ¿Dónde pasas la mayor parte de tu tiempo y la mayor parte de tu mente pensando y meditando? Es lo que realmente está controlando tu vida el día de hoy. Ok. Versículo 19. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto. Porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por las impurezas en el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deberían entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Esa es la realidad. Entonces, somos débiles de naturaleza, lo cual nos hace que seamos más esclavos al pecado, lo cual ese desenfreno nos hunde más en el pecado. Y estoy seguro que
100% de este cuarto ha sufrido, ha visto las consecuencias del desenfreno de su pecado y hasta dónde lo ha llegado, hasta dónde lo ha llevado. Uno de los ejemplos es en el Ministerio de Estudiantes vemos a jóvenes de 20, 25 años después de haber dejado el pecado que los llevara a lo más profundo, ahora están deseosos de servir en el Ministerio de Estudiantes y decir a los estudiantes, por favor, no hagan tal tontería. Y es porque la esclavitud, el desenfreno nos lleva a más pecado. Pero muchas veces nosotros pensamos que nosotros podemos controlar el pecado. Podemos domesticar el pecado. Esto me trae a la mente, en Costa Rica hay un video donde hay un señor que tiene cocodrilos como mascotas. Entonces tiene un show, tiene cocodrilos y viene y juega con los cocodrilos y le abre la boca al cocodrilo, le mete la cabeza al cocodrilo y dice, no, este es mi amigo, yo lo creo, él no me va a hacer nada. Pero todo es lindo hasta que el cocodrilo llega a ser cocodrilo y cierra la boca. Y en las noticias al día siguiente muere esa persona. Y él no es el primero, no es el último, pero es la realidad. Queremos dominar o domesticar a un depredador. Y el pecado es un depredador en nuestras vidas y pensamos que podemos domesticarlo, podemos controlarlo. No. Es que solo es una bebida hoy. No. Es que sí me sentí un poco estresado el día de hoy, entonces creo que esto es para desestresarme hoy. No, eso es para relajarme. No, ahora sí estoy tipsy, pero un poquito, pero hasta ahí llego. No, ahora tengo alcoholismo, ahora no sé cómo salir de acá. El pecado es muy sutil y aunque pensamos que tenemos el control, no lo tenemos. Cuando menos sentimos, estamos en el pecado. La persona que va a engañar a su esposa no se levanta a las 6 de la mañana y dice, hoy es el día que voy a engañar a mi esposa. No, son semanas, meses en que ha dejado que una plática lleve a la siguiente, un motivo a otro motivo, al momento que termina engañando a su esposa y a su esposo. El pecado es demasiado sutil y nos llegamos a creer que podemos ser los amastradores de pecado. No, el pecado nos lleva a la muerte. El pecado, dice la Biblia, que debemos alejarnos, correr de él. No reprenderlo, no. Correr, alejarnos. Pero nuevamente, pensamos que estamos en control de la situación. Sí, no, yo quiero un poquito más, la avaricia no me va a afectar. No, sí, quiero una casa más grande, sí, estoy trabajando 80 horas, no va a afectar a mi familia. Va a afectar. El pecado es muy sutil y no lo podemos dominar, no lo podemos domesticar. Lo tenemos que matar. ¿Eso qué hay que hacer? Matamos el pecado diariamente. Amén. Okay. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer. Cosas que terminan en condenación eterna. Esa es la realidad. Todos nosotros sabemos las cosas que hemos hecho y la vergüenza que trae. Gracias a Dios, Él ha pagado nuestra vergüenza, Él la llevó en la cruz. Pero aún así, hay cosas que yo veo años atrás y digo, Gerson, ¿por qué? Estoy seguro que muchos ven eso. Y para los que todavía no han llegado ahí, son jóvenes, niños en este momento, déjeme decirle, el pecado, a pesar que nos lleva a la condenación eterna, nos lleva a la vergüenza, nos lleva a momentos difíciles que no deberíamos pasar. Pero nuevamente, ¿dónde estamos poniendo nuestra mirada? Versículo 22, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Nuevamente, la libertad que habla Pablo acá es que ahora somos esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad. Esa es nuestra motivación y que dan como resultado una vida eterna. Ese es el premio. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios nos da, la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Hay un cambio. Antes de seguir a Cristo y después de seguir a Cristo.
Antes, cuando estamos en pecado y cuando realmente decidimos seguir a Cristo, cambia nuestro estatus, en donde de esclavos del pecado, de esclavos del pecado, ahora somos libres del poder del pecado a ser esclavos de Dios. Salimos de la esclavitud del pecado a ser esclavos de Dios. Como resultado, el fruto que trae el pecado es vergüenza. El fruto de que trae el seguir a Cristo es nuestra santificación, unas vidas santas, lo cual como consecuencia es muerte, tanto como de esta vida y eterna o vida eterna. Nuevamente, hay una diferencia en donde estamos. Y como hemos visto en los últimos capítulos, del 1 al 5, ahorita al 6, hay una diferencia entre Adán y Cristo. Antes estábamos en pecados con Cristo, tenemos libertad en hacer lo correcto. Antes estábamos en muerte, ahora es en vida. La ley nos manejaba, ahora es la gracia. Vivíamos entre la carne, ahora es espíritu. Hay una diferencia en nuestro diario vivir. Hay una analogía que escuché esta semana y la voy a compartir. Entonces, en Jacksonville hay estadios donde hay carreras de perros. Entonces, en la carrera de perros están los se me fue el nombre del perro. Greyhounds. Greyhounds. Entonces están acá, están en la carrera. Y en la carrera hay un conejo que no es de verdad, colgando en un aparato mecánico. Y todos los perros están acá, listos. Entonces viene la persona que está dirigiendo todo eso y dice, aquí viene Rusty. Rusty es el conejo y el conejo está acá, lo mueven y los perros están ansiosos de poder alcanzar ese conejo y poderlo matar, hacer todo lo que necesitan hacer. Y están así listos. Y de repente abren la puerta y los perros salen corriendo hacia tratar de agarrar a ese conejo. El conejo es un aparato mecánico, va rápido, los perros van siguiéndolo y termina la carrera, el conejo desaparece y termina la carrera. Pero parte de eso es pensar lo que está pasando en las mentes de los perros y a la hora de llegar atrás. Vistas, ya casi agarraba a ese conejo. Y el otro, sí, yo estuve así de a punto de agarrarlo, pero me cansé al último. Y sí, pero mañana sí lo voy a agarrar. Mañana sí voy a destrozar a ese perro, a ese conejo. Lo interesante es que para muchos de nosotros estamos en la misma situación que estos perros. Estamos como cada mañana nos levantamos y salimos en búsqueda de satisfacer nuestros propios deseos y nuestras propias necesidades y seguir pecando. Y vemos a Rusty y salimos corriendo todas las mañanas a tratar de hacer más dinero, a tratar de agarrar más fama, a tratar de ser más famosos, tener mejor estatus, a ser mejores y demostrar al mundo que somos mejores. Estamos en la misma situación que estos perros, persiguiendo. ¿Saben que una cosa que dicen que cuando esos perros agarran al conejo, lo agarran y se dan cuenta que es falso? Instantáneamente pierden el deseo del otro día de seguir corriendo. En cambio nosotros, cuando por fin alcanzamos a esa esposa, a ese esposo que tanto estábamos buscando, ese puesto de supervisor, de manager o dueño de trabajo, esa cantidad de dinero que un día estábamos soñando, por fin llegamos y nos damos cuenta que nos deja vacíos nuevamente porque no nos satisface lo que hacemos. Another Rusty, vamos para allá y seguimos buscando qué es la otra cosa que nos va a satisfacer a nosotros cuando no nos va a satisfacer porque es ficticio y es hasta que realmente ponemos nuestra mirada en Cristo, que es lo que realmente satisface. Seguimos viviendo en este mundo buscando algo que nos va a satisfacer, pero nada nos va a satisfacer hasta que encontremos a Cristo, que es el que satisface nuestras necesidades, que satisface nuestros deseos, que realmente cambia nuestras motivaciones para vivir. Amén. Okay. Entonces, versículo 23 dice, pues la paga del pecado es muerte. Para todos los que estamos acá,
y no hemos puesto nuestra fe en Cristo, y todavía no entendemos esto, déjeme decirle, la paga del pecado es muerte. Muerte acá, muerte por la eternidad, separación eterna con Dios. Y es lo peor que le puede pasar a uno. Pero el regalo de Dios, es dar vida eterna por medio de Cristo Jesús. En Cristo hay más seguridad que cualquier cantidad de dinero. En Cristo estamos más satisfechos que cualquier relación romántica. En Cristo estamos mejor que en cualquier poder que este mundo nos pueda dar. En Cristo no hay mejor estatus que estar bajo su autoridad. En Cristo hemos llegado a completar todo lo que debemos completar. Cualquier cosa que se quiera comparar a Dios es pérdida. Jesús es el único que nos puede satisfacer de adentro hacia afuera en este mundo. Jesús es la solución a esa necesidad de llenar nuestro corazón. Y la única forma que lo podemos hacer es a través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, donde muere, derrama su sangre por nuestros pecados, es levantado entre los muertos. Ahora tú y yo que creemos eso, ahora morimos con Él a nuestros pecados y viviremos con Él para siempre. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de poder abrir tus escrituras nuevamente y poder ver estas verdades tan maravillosas. Padre, confesamos que pecamos, confesamos que hay deseos en nuestras vidas que nos controlan, pero Padre, al mismo tiempo sabemos y queremos vivir con la verdad de que tenemos el poder para vencer este pecado, estos deseos. Padre, ayúdanos día tras día a subyugar, a matar al pecado en nuestras vidas, porque queremos ser más como tú. Queremos vivir vidas santas, vidas que reflejen el cambio que tú has hecho de adentro hacia afuera y estar un día contigo para siempre. Te amamos, Padre, en Cristo Jesús. Amén.